Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una verdadera institución de servicio al prójimo más carenciado. Ese proletariado campesino, apóyelo. 809-443-8010. También aquí en Santo Domingo, el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, para formar jóvenes en alto riesgo. Usted puede arrimar su apoyo, su caridad, a las manos de la congregación religiosa salesiana. Los salesianos, eso es carta segura, manos no pecaminosas. Ahí no hay pecado. Ahí no hay ni asomos del pecado. Eso es una congregación de servicio al prójimo, una verdadera congregación cristiana. Dele su apoyo también en la Avenida Independencia, casi esquina, Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, hoy es Día del Auditor. Saludamos a los auditores que han estado tan movidos a su profesión por el asunto de la Cámara de Cuentas. Pero el auditor es un profesional muy importante también. Es importantísimo para todo lo que es negocio. Llevar controles, incluso no solamente los negocios, sino los impuestos, porque ellos son también los que certifican. Realmente tienen fe pública los auditores. Y, como dijimos, en la Cámara de Cuentas están ahí 4 de 5 miembros, son auditores, cosa que da una, diríamos, confianza a un público que fue verdaderamente defraudado el país, con una gestión tan cuestionable como la que acaba de pasar por esa Cámara de Cuentas, que ha sido quizás, tal vez porque se irradió públicamente el daño hecho ahí, pero uno sabe que esas son cosas que están asentadas ahí hace muchos años. Y yo he hablado de eso, porque recuerdo cuando Hugo Arias fue presidente de esa Cámara, y Federico Silva, que en paz descansen los dos, excelentes funcionarios y profesionales de este país. Entonces, los auditores tienen una tarea importante. El presidente de la Cámara de Cuentas, que es relativamente un hombre muy joven, no relativamente, sino que es un hombre muy joven, que yo he dicho, no sé si tendrá la experiencia necesaria, porque un auditor debe tener experiencia, y la experiencia se gana trabajando de verdad en eso, viendo también, como decía yo, estudiando los trucos. Pero vamos a desearle suerte. Y ayer fue Día del Locutor. Los locutores son gente muy importante, son verdaderos profesionales. Con amplia cultura, deben tener un verdadero profesional. No un locutor por decir que yo soy locutor, no. Locutores profesionales. Locutores, como yo he dicho aquí, como gente que no son tan profesionales que uno disfruta de oírle hablar como debe hablar un profesional, o sea, que no le debe llamar la atención a una gente que hable el idioma como se tiene que hablar. Pero usted toma, por ejemplo, a Juan Luis González. Yo no sé si estará ahora viendo el programa, pero él siempre ve el programa, Juan Luis. Pero Juan Luis González es un profesional de la locución. Pero he visto 89 locutores. No se le ha dado la pensión. Pero yo me pregunto, ¿y por qué tiene el Estado que darle pensión a locutores que no han trabajado en el Estado? Porque este que yo estoy hablando, Juan Luis González,
Ese trabajó todo el tiempo en el Estado. Ahí en Radio Televisión Dominicana haciendo locutores de planta. Esos locutores que debieron ser pensionados con pensiones dignísimas, lo que son es pensiones indignas lo que le han dado. Pero yo recuerdo la pensión de Juan Luis, una pensión misérrima para un hombre de esas cualidades, de ese trabajo profesional, de un hombre como Juan Luis González. Yo he dicho como Balaguer, cuando no oía esa voz, no estaba quieto en ese lugar donde fue. Si Juan Luis no podía asistir a uno de esos actos, pero era la voz oficial, no del balaguerismo, porque aquí hay gente que sirve para todo, para ponerle nombre a todo. La voz oficial del gobierno de Balaguer y de los gobiernos de este país, porque don Antonio también lo usó, lo utilizaron a Juan Luis, porque Juan Luis es un profesional de verdad, desde cuando Trujillo, trabajando ahí formado. Entonces, así como Juan Luis, hubo una caterva de buenos locutores, excelentes profesionales, que merecen ser pensionados por el Estado, porque fueron empleados del Estado, trabajaron para el Estado Nacional. Ahora hay muchos locutores que han trabajado para quienes, para dueños, como digo yo, de empresas que son ricos. Entonces esos son los que tenían que crear su fondo y de crear su pensión y sus cosas. Entonces los agrónomos, yo mostré una lista aquí, 664 agrónomos. Han pedido, porque tienen tiempo de más trabajando, todos los agrónomos andan entre los 25 y 24 y 30 años, y más de 30 años trabajando en el Estado, porque es el único que le brinda el espacio a los agrónomos, prácticamente el único que le brinda espacio a los agrónomos y a los veterinarios es el Estado. Entonces, hay que pelear, hacer huelgas de hambre, lloriquear y hacer de todo, y hacer marchas, a ver si le conceden una pensión, ni siquiera digna, sino una pensión a los técnicos agropecuarios. Entonces los gobiernos vienen y dan alegremente, le dan una pensión a un periodista de 100,000 pesos, que no ha trabajado nunca en el Estado, como hubo ahora de esos 44 que el presidente Abinader pensionó. Es decir, se es injusto con gente que verdaderamente no es que la merecen porque por su honestidad, por su profesionalidad, sino porque es de ley. Y hay que pelear la ley. Oiga cómo es que estamos. Pero, de los auditores, he dicho, hay un miembro de la Cámara de Cuentas que es abogado. Y yo esta mañana veía en un programa de televisión, pero señores, aquí hay una ignorancia, que tengo que decirlo responsablemente. Periodistas que están en el diario, diríamos, en el diario vivir, en la comunicación, que están en los medios de comunicación y que representan medios importantes. Es decir, que los periodistas de ese programa, que yo no voy a decir, pero donde estuvo esta mañana el señor Fernández Bulbo, no saben que ese señor, aún hablando, oiga bien, aún hablando de las instituciones a las que él pertenece instituciones de la sociedad civil, pero le pongo sus comillados, porque son gente que dice, bueno, nosotros decimos las cosas, pero los políticos que coinciden con nosotros lo apoyamos. Pero hay políticos que no coinciden con muchas cosas y también lo apoyan, siempre y cuando vayan en contra del que ellos no quieren que siga o esté, porque así es el lío. Entonces, ese señor confesó que él es fundador y además un activista social vía Santiago Somos Todos y Fundación Masada. Señores, los que siguen este programa saben que yo tengo 5, 6 o 7 meses o más, o un año, abogando por esa querella que sometiere esa participación ciudadana, que es la participación charlatana, dice Manuel Fermín, con ese grupo que es la escolta, Santiago Somos Todos, Fundación Masada y Juan 23. Fueron las 4 instituciones que sometieron la querella contra Danilo Medina y la tienen engavetada, no se atreven a sacarla. Entonces, ese señor es
miembro de la Cámara de Cuentas, y él mismo dijo que estuvo en esas dos instituciones, pero los periodistas no entienden, o sea, no sabían o no saben que esas dos instituciones fueron de las que llevaron la querella. No le preguntaron a ese señor, ¿y qué ha pasado con una querella que ustedes llevaron? Usted, es más, probablemente usted la redactara como abogado. Y dicen dos abogados muy prestigiosos del país que es una filigrana, y otro dice que es robusta y bien, ¿cómo fue la otra expresión? Robusta y bien elaborada, bien terminada. Los dos periodistas desconocen que ese señor, como presidente o como miembro de esas dos instituciones y como mano de escribano, redactaron esa querella contra Danilo Medina por un desfalco de 1.400 millones de pesos. ¿Y dónde está la querella? Engavetada. No la reclaman. Ese señor es el que va a representar el pueblo dominicano para que las cosas se hagan bien. Imagínense si esa querella que va en bien del pueblo dominicano, él no la reclama, ni sus compañeros se atreven a reclamarla. Entonces yo no espero mucho, aunque él sea un hombre serio, que yo no digo que no lo sea, u honesto, u honrado. Pero eso me da sospecha a mí para yo pensar así. No tengo otra razón que no sea exponerla a sí mismo. E incluso, repito, los periodistas ignorantes no saben que esa querella existe. No lo saben, y que ese señor, repito, al que estaban entrevistando esta mañana en ese programa, debieron por lo menos preguntarle, caballero, y aquella querella que sometieron a la justicia, a la Procuraduría General de la República, que la sometió Participación Ciudadana, esas dos instituciones a las que usted pertenece, y que probablemente, y confiésenos si usted trabajó o no, o por lo menos puso la mirada, si no puso la pluma, como le dijo Balaguer una vez en una carta que se cruzó con don Rafael Bonel. De usted conocí siempre de sus largos memoriales como abogado. Ahora, en esa comunicación que usted hace pública y que me menciona a mí, se puede notar claro dos cosas. Primero, el fuerte olor a sacristía que tienen esas expresiones. Y segundo, que una mano docta puso la pluma y usted solo puso la ira. Vamos a la pausa y regresamos. Yo me reía hoy viendo la noticia de ayer o de antes de ayer que la leímos, pero ver a Cuba, la Cuba de los Castro, del castrato. Raúl Castro renuncia al Partido Comunista. Bueno, ya, eso quiere decir que ya él se desentiende de Cuba, como si fuera un hombre que va a vivir en un convento, como hizo Carlos I, que dejó, señores, Carlos I, Carlos V, y Carlos V de Alemania, creo, y Carlos I de España. Imagínense ustedes, aquel todopoderoso, bueno, ser un Dios vivo. Carlos I o Carlos V era un verdadero Dios vivo. El papá de Felipe II, creo que, o del Hermoso, porque hubo dos Felipe, pero fue el Felipe de la campaña contra Inglaterra, ya la famosa la Armada Invencible. Bien. Raúl Castro, que no fue más que una especie de hormiga montada en el lomo del tigre, como se dice,
porque Fidel Castro lo eclipsó. Así un libro de Botil, un periodista español, escribió 2 libros magníficos sobre los Castro, los funerales de Castro a Fidel. Y ese, La hormiga encima del lomo del tigre, algo así, que es a Raúl Castro. Son 2 libros magníficos. Ricardo Botil creo. Es un periodista de televisión española o de la agencia F, que tuvo muchísimos años trabajando en Cuba y pudo sacar ese material. Hizo esos 2 libros, que los compré los 2 y son magníficos. Y he leído mucho del castrato. Entonces, señores, Cuba es una vergüenza. Eso es una verdadera vergüenza. Ese país, Raúl Castro llegó con 27 años al poder, salió con 89, 62 años dirigiendo a Cuba, para ir del capitalismo al capitalismo atrasado. Ahí está Cuba atrasada, más pobre. Es decir, ¿cómo es posible que una familia, los 2 hermanos, se hicieran cargo de ese país que era rico y lo entreguen con una pobreza como está Cuba? Que la economía está prácticamente al borde del colapso ya. De nuevo, como estuvo cuando se cayó la alcancía que tenían, que era la Unión Soviética, que los mantuvo dándole muchísimo dinero. Es decir, allí han colocado un régimen que ha vivido de la dádiva, pidiendo. Y las naciones europeas, adversarias ideológicamente de Cuba, pero con una hipocresía increíble, le han condonado todas las deudas a Cuba, que a nosotros no nos lo han hecho a nosotros, que nos hemos levantado trabajando. República Dominicana, lo que hoy es República Dominicana es a base de sacrificio y de deuda, y Cuba ha gastado todo un dineral y es cada día más pobre, y ahora queriendo vivir de las lacras que ha combatido, hablándole mentira a ese pueblo, 62 años, diciéndole que el embargo, no es el embargo, no, ellos no le dicen embargo, ellos le dicen el bloqueo a Cuba, es que la tiene pobre. Nosotros tenemos que decir que es el embargo, porque ellos lo que hicieron fue adquirir los bienes norteamericanos y no pagarle a nadie. Entonces ahora Estados Unidos le aplica la ley, el bulto. Es una ley que le pone freno a esas cosas. Eso es el embargo. Entonces le viven hablando mentiras a ese pueblo, que ya parece que comienzan a despertar algunos sectores importantes de la juventud, que ha visto el atraso y la miseria en la que vive ese país. Entonces, ¿qué alegan? Que Cuba no tiene comida porque el bloqueo le impide a Cuba tener comida. Pues es una vergüenza ver lo que está la gente haciendo fila buscando y los anaqueles vacíos. Imagínense con esta pandemia. Pero lo grande que Cuba tiene, señores. 3 veces el territorio nuestro, muchísima tierra, pero sin sembrar. No hay comida en Cuba. La comida hay que importarla. ¿Y de dónde ustedes creen que importan? Del bloqueo, del enemigo, de Estados Unidos, que importan el arroz, las habichuelas, el maíz, los pollos, importan grasas. Señores, no importan las cosas que les regalan, porque se las regalarían en Estados Unidos, también se las regalan. Pero lo han tenido que ponerle hasta freno, porque imagínense ustedes, viviendo de las remesas, de la diáspora. Hoy, ayer era la gusanera, una vergüenza, es Cuba. Entonces dice que Raúl Castro se va y declina en Díaz-Canel. Díaz-Canel es un presidente de paja. ¿Quiénes mandan ahí en Cuba? Esa vieja guardia del castrato, que todavía está ahí, los más viejos que quedan ahí, que son menos viejos probablemente que Raúl. La familia Castro, es decir, Castro Espín, el hijo de él, es el jefe del ejército. Eso es lo que manda en Cuba, porque eso es lo único que sostiene el régimen. Pero el nieto es el espaldero de Raúl Castro. Y el yerno es el jefe de todas las empresas que la maneja el ejército también, y que son las empresas cubanas que manejan la economía de Cuba, lo que queda de esa economía. La maneja el ejército, los militares, que son los hijos y los yernos y los familiares de los Castro. Eso es una verdadera vergüenza. Entonces, ¿qué es lo que se pide para Cuba? Ahora piden desesperados que Biden le abra a ver si y van turistas americanos, si va el juego, ¿qué es lo que van a esperar? Y nosotros, muchísimos turistas, entonces, se han salvado porque los europeos son unos cínicos.
y le brindan asistencia a Cuba y le dan un régimen que es una dictadura de 62 años, como son las dictaduras tropicales y latinas. Son eternas, porque que se eternizan. En la Unión Soviética, por lo menos, miren cómo eso se desmoronó. Porque en los climas templados parece que los dictadores son más comprensivos. Es una vergüenza, verdaderamente una vergüenza. Bueno, ahora, fíjense la diferencia del empresariado dominicano de verdad. Cómo ha tenido que fajarse para levantar el país. Una empresa dominicana que yo aprecio mucho, porque el dueño tiene, que yo tengo 47, 48 años, que lo conozco, y sé que se ha fajado a trabajar, desde jovencito está trabajando, y el hombre no descansa. No es un viejo, porque comenzó muy joven, pero ya es un hombre maduro, que es mi amigo Manuel Castillo Pimentel. Ese señor es el dueño de la empresa Macapi. Macapi, yo he dicho aquí, tiene 60,000 tareas de aguacate o más, porque está en expansión. Un aguacate como el Hass y los otros, el Semil, 34, el Carla, son aguacates que tienen espacio comercial en los Estados Unidos. Entonces, Manuel, que es un productor del mercado actual, del mercado mundial, porque Manuel Castillo es un productor del mercado mundial. Está al nivel de cualquier productor de cualquier país desarrollado o no, que participe en el mercado. Entonces Manuel ha hecho su plataforma comercial en los Estados Unidos y esa plataforma se llama LUV, L-U-V. LUV es esa empresa que él ha puesto en territorio norteamericano para sus exportaciones, negociar sus exportaciones, que son varias. Entonces ese es el registro de marca que él ha puesto en Estados Unidos, LUV, Fresh Directions, así se llama esa compañía. Entonces, esa compañía ha participado, pero vamos a poner unas imágenes, las imágenes de la feria, que es un globo enorme que aparece ahí, un globo. Bueno, en Estados Unidos las cosas son, señor, una feria. Participar en una feria en los Estados Unidos, una exposición alimentaria, eso tiene exigencias extraordinarias. Usted tiene que ser una empresa de primer nivel. Y yo por eso es que quiero felicitar a Manuel Castillo Pimentel, porque hay que ser un empresario y una empresa de primer nivel para usted llegar a una exposición como esta en los Estados Unidos, que ha elaborado él, o la ha preparado, la montó. Esto se llama, ay Dios mío, ¿dónde yo puse el nombre de esto? Vamos a ver cómo es que se llama. El South Hits Products Council. Eso es como consejo de los productos del sudeste de los Estados Unidos. Fue en la Florida. Entonces, la compañía de Manuel, que está en todo el nivel de High Pressure Processing, o sea, el HPP, que son las tecnologías que usted tiene que emplear para preparar sus frutas, vegetales, sus pulpas al vacío y todas esas cosas. Y bueno, con una higiene, una inocuidad de primer mundo, porque hay que participar en esos mercados. Pues esa empresa tuvo el primer lugar en ese evento empresarial en Florida, porque tuvo el mejor stand de presentación de productos. Imagínense que el aguacate Hass y otros frutos tropicales, esos son de primera calidad, los de Manuel Castillo Pimentel, porque exporta para el mundo. Entonces Manuel tiene la procesadora aquí en Jaina, una procesadora donde se prepara el guacamole de Macapí, que lo hay en el mercado local también.
y es una empresa realmente muy responsable. Yo no sé si me le pusieron las imágenes. Hay unas imágenes bellísimas de la finca. Entonces, para que ustedes vean, primero las imágenes de la feria. Ahí aparecen los muchachos que tienen a Manuel y Sabrina, que son sus hijos, que manejan esa marca en los Estados Unidos, Luft by Directions. Entonces, Luft Frex Directions, que es la marca para establecerse en los Estados Unidos que tiene McAfee. Pero aquí yo quiero que ustedes vean esas imágenes de campo, para que ustedes vean lo que se llama una plantación de verdad, una plantación de primer mundo. Ahora, eso, señores, se logra con un trabajo tenaz, con un trabajo serio y un trabajo constante, porque también es el trabajo constante de 30 o más años que tiene Manuel o Manuelcito trabajando el aguacate para ser uno de los productores más importantes de todo el área de América Latina y el Caribe. Vamos a estar claros, puede haber en México plantaciones tan grandes como la de aquí, pero yo creo que esta es de las más grandes de todo el área. Es una plantación excelente de aguacate Hass, que es el aguacate de exportación. Entonces, en una feria, señores, se amplían los mercados, se amplían, es una vitrina empresarial, las ferias. Pero para usted participar en una feria, porque tiene acceso a muchísimos clientes, a clientes potenciales, usted puede exhibir la calidad de sus productos, y fíjense, ganar un primer lugar en una feria como esa en los Estados Unidos, señores, no es tarea fácil. Por eso sigo felicitando a Manuelcito y a sus hijos que han estado directamente en eso. Y el país debe sentirse también orgulloso de nosotros tener empresas, plantaciones de un cultivo tan importante como el aguacate, que hoy puede ser uno de los productos mejor valorados del mundo, el aguacate. Y el aguacate dominicano está ahí, compite. Así que esa excelencia, valgan nuestros saludos a la empresa McAfee. Vamos a la pausa. Bien, señores, el presidente Abinader, en su viaje a España para participar en esa reunión importante, porque ya son muchos años que tenemos en que los pueblos de Iberoamérica se reúnen en cada país distinto, se van haciendo estas conferencias, no, son reuniones de las naciones, van los mandatarios. Son ya, se puede decir, aquellas visitas de Balaguer fueron históricas. Aquellos discursos de Balaguer, señores, dejaban azorados aquellos pobres, muchos de ellos presidentes de América Latina, gente con un bajo nivel cultural o de experiencia, y Balaguer, bueno, con aquella cultura tan amplia, Balaguer dejaba prácticamente azorados españoles, portugueses y latinoamericanos. Aquellos presidentes se quedaban azorados viendo a Balaguer, y algunos tal vez hasta dormían porque no entendían, pero Balaguer con esa cultura, señores, aquellos discursos del idioma, aquella Guadalajara, aquel Jalisco, bueno, Balaguer, aquellas, yo recuerdo a la reina Isabel, cuánto elogio Balaguer a esa monarquía, y bueno, y el empeño de España en la colonización y la evangelización de Iberoamérica, y Balaguer, bueno, fueron leyendas, los discursos de Balaguer fueron de leyenda. Pero esta vez se hace en Andorra, que es
un abadiato. Yo creo que Andorra viene siendo como un abadiato, eso era como un abad, y eso es un territorio entre Francia y España, que pertenece como a España y pertenece a Francia, pero tiene como cierta independencia. Es un refugio de delincuentes económicos que guardan su dinero allá. Todos esos grandes delincuentes de aquí, del país, de América Latina. Parece como que fue de maldad que hicieron eso en Andorra, pero usted me ha oído hablar de los bancos andorranos, que son especialistas guardándole dinero a los delincuentes de Venezuela. Ese chavismo de Venezuela se robó a Venezuela y le escondieron todo el dinero allá en Andorra. Y así hay dominicanos, muchísimos deben haber, por todos los lados de América Latina están en los bancos andorranos. Pero ese no es el tema. El tema son las declaraciones que dio el presidente en España, que es una zona donde está un embajador dominicano que es pro haitiano. Pero el presidente ha dicho allí en una reunión, le ha respondido, bueno, no, nosotros tenemos copadas las camas de las parturientas haitianas. El 29% de las mujeres que paren allá son haitianas. Y el 48% de las que mueren son haitianas que no tienen atención médica. Lo que quiso decir el presidente ahí. Le respondió a los abortistas, que cogen de ejemplo las muertes maternas. Porque aquí los médicos tienen miedo de atender porque no quieren caer presos. Aquí no hay un médico que haya estado preso. Dice que porque se le murió una mujer. Una mujer que tenga problemas con su embarazo aquí, lo que coge para las maternidades, si no tiene dinero, va a la maternidad donde las atienden y donde siempre la han atendido. En los Minas, en la San Rafael, donde hay maternidades, la del Seguro Social, etcétera, etcétera. Y las mujeres van y paren ahí. Y si tienen una complicación, la salvan. No es verdad que hay un médico de que, bueno, vamos, no se puede sacar ese muchacho porque es que hay que dejarla que se muera la mujer. Eso no es verdad. Todo el mundo sabe que aquí no hay médicos presos, ni las mujeres dominicanas se mueren por eso. Y además tienen atención las que van a los médicos, porque las atenciones son gratis en los hospitales. La ginecología es gratis. Y ellas visitan ahí y la atienden. Ahora las haitianas, imagínense ustedes, ahí no hay asistencia técnica, como dicen, vienen de allá y vienen sin asistencia y los médicos aquí a ciegas con esas mujeres porque le hacen un análisis de sangre y sale de todo ahí. Entonces se mueren esas mujeres, pero esos números se nos cargan a nosotros. El presidente habló claro y dijo, señores, nosotros no podemos cargar con eso. Y muy bien que lo dijera. Ahora el presidente, que tiene sus propios enemigos, son sus pretensos amigos. Porque si al presidente le hubieran preguntado, presidente, ¿cuántos haitianos usted piensa que hay en República Dominicana ilegalmente y sin documentos? Y el presidente dice, bueno, tengo que confesar que hay millones de esa gente allá. Y República Dominicana no puede soportar esa carga porque nosotros somos muy pobres. Pedimos a Europa y a los países grandes que han hablado de ayudar a Haití, que vayan y ayuden a Haití, que nosotros no podemos solo con Haití. Pero ellos no escuchan. Como digo yo, Francia, en el metro de Francia, de París, los malos dominicanos se prestaron a llevar una campaña antidominicana acusando de nazis. Pero ellos tienen, la Guayana Francesa tiene, señores, 89,000 kilómetros cuadrados, tiene más que la isla, que nosotros y Haití. La Guayana Francesa. ¿Y saben cuánto viven ahí? 250,000 personas viven ahí. Tiene el territorio 3 veces, o por lo menos. Tiene el de nosotros casi 2 veces. 2 veces el de nosotros. Y el de Haití lo tienen como 3 veces. Y tienen 250,000 habitantes. La Guayana Francesa. Entonces Francia, que meta 2 millones de haitianos allá. No, que lo coja República Dominicana. Las Antillas neerlandesas son de Holanda, pero Holanda no se mete en eso. Respeto. Y las ingleses, tampoco los ingleses, hasta ahora no se meten en eso. Pero tienen la Guayana inglesa también ahí, tienen a Surinam y tienen la otra, la Guayana de donde está Paramaribo, que es la neerlandesa. Entonces, ahí cerquita tiene Francia esa colonia, pero no meten haitianos ahí, es para acá. Y Estados Unidos tiene muchísimos sitios, grandísimos. Y el Papa es de Argentina, que tiene 4 millones de kilómetros cuadrados, Argentina con 40 millones de gente, un país que está vacío, pero no aceptan prietos, negros, ellos no prietos, como ellos le llaman, pues son racistas, los hijos del Papa, que el Papa pide y clama por los inmigrantes, pero no quieren haitianos en su país.
¿Por qué? Porque ellos son blancos, europeos, y estos son negros, prietos, pobres, enfermos y africanos. Explíqueme usted. Entonces los malos somos nosotros los nazis, que somos los que más nos parecemos a ellos, claro, físicamente, porque nosotros somos negros y mulatos. No tan nigérimos como ellos, pero somos negros y mulatos. Entonces nosotros somos los malos y los blancos son los buenos, que son los que le han dado martillo todo el tiempo a los negros, a los pobres, a los esclavos, a los indígenas, a las minorías. Entonces nosotros somos los malos. El presidente ha dicho allá, dio esos porcentajes, pero no habló de la cantidad, porque tal vez su propio embajador lo hubiera corregido. Y el presidente, usted se está equivocando, nada más hay 500,000. Como dice uno aquí, un funcionario del gobierno, del presidente. Es decir, el presidente tiene una idea de Haití. Y sus propios empleados tienen la felonía montada para traicionar el país. El de las inmigraciones, o el de las migraciones, el Instituto de las Migraciones. Aquí nada más hay 500,000 haitianos. Pero la historia de la callada se venga, dice Manuel Fermín. Ahora, cuando vengan las vacunas, es que vamos a saber cuántos haitianos hay en el país. Porque hay que vacunarlo a todos. El señor del Instituto de las Migraciones va a tener que renunciar, o nosotros le vamos a pedir que renuncie por irresponsable. Y además, porque es un traidor, porque eso es traicionar el país. Usted negar la cantidad de haitianos que hay en el país. Cuando comencemos a vacunar a los haitianos, que hay que vacunarlos a todos los que estén aquí, mientras tanto, porque si no los sacan, no los vamos a tener aquí para que sean un foco de enfermedad de nosotros, los dominicanos. Hay que vacunarlos. Aunque la vacuna la regalen o la compremos nosotros, tengamos que sacrificarnos también y pagarle para vacunar a los haitianos. Ahora, como ahí hay que contarlos, vamos a saber si es verdad que el Instituto de las Migraciones le habla la verdad al pueblo o le está hablando la mentira al propio presidente, que la suerte para que el presidente no hiciera el ridículo. La suerte que no dijo la cantidad de haitianos que dicen sus empleados que dice que tiene el país. 500,000, son 500,000 los haitianos. Y aquí usted ve más haitianos que dominicanos. Hay zonas que se ven más haitianos que dominicanos. Pero así es. La historia de la callada se venga. Viene esta vacunación, que no hay mejor censo que la vacunación. Aunque no tengan documentos. Hay que ponerle aunque sea una huella digital. O una foto, que van a ser todas iguales, porque son todos iguales. Pero va a quedar un registro de cuántos se vacunaron haitianos, y hay que vacunarlo a niños, adultos, adolescentes y viejos haitianos. Hay que vacunarlos a todos. Ahí vamos a saber si es verdad que aquí nada más hay 500,000 haitianos, como dicen los empleados del propio presidente de la República. El presidente habló de la valla también y le dijo, no, espérese, esta valla no es una especie de telón o para tapar a Haití. Ni siquiera, oigan, el presidente fue hasta sincero y dijo, ni siquiera es migratoria. Es para organizar, es una valla para organizar el comercio que le conviene a Haití y a nosotros, pero al mismo tiempo frenar el ilícito en la zona. Por eso hemos dicho, presidente, siga con el muro, es su palabra empeñada. La valla, él dijo incluso, el presidente dijo, no, yo tengo el presupuesto ya para iniciar la valla. Tiene el presupuesto aprobado. El presidente está pidiendo ayuda para que los hospitales, los paritorios, que se lo hagan allá en Haití y nosotros le ayudemos. Excelente. Si tenemos que mandar a los obreros que vayan, los ingenieros que le hagan las obras. Pero esas potencias que son los que crearon Haití, pues nosotros no trajimos a Haití. Esa desgracia ahí la trajo Francia a esa zona. Y Francia es la primera que anda huyéndole al problema con Haití. Es Francia. Entonces Francia quiere también que nosotros nos hagamos cargo de un problema que crearon ellos en la zona. No, porque eso es demasiado. Y además nosotros también fuimos perjudicados, que la tierra también se la tuvimos que ceder a ellos. Y después que le cedemos esa, tenemos que cederle 8,000 kilómetros más por asunto de lutis possidetis. De que los haitianos, de hecho,
Ocuparon un terreno que nosotros no teníamos gente para ocuparlo, porque prácticamente quedamos desvencijados después de la España boba. Esa irresponsabilidad de España, que también la entendemos, que tenía su problema con su invasión napoleónica allí. Y tenía su problema, es verdad. Hasta el 1823 España andaba luchando con su gente. Tiempo en que España, al descuido, vino la efímera, la declaratoria efímera del señor Núñez de Cáceres, y tuvimos que esperar el 44. Vino la idea de Duarte, magnífica, genial, primacial la idea de Duarte. Pero Duarte, sin la espada de Santana y de Duvergé y de Cabral y de todos esos luchadores, se hubiera quedado también, dice Manuel Fermín, con todo el respeto a su memoria, nos hubiéramos quedado en una independencia efímera o una separación efímera. Por eso es que la restauración tiene su mérito, porque fue peleada sacarnos a los españoles de aquí. Pero sacar a los haitianos y luchar contra los haitianos también fue peleada. Por eso es que yo he dicho que el único país de América Latina que tiene un padre de la patria sin tener que cortarle la cabeza a nadie es República Dominicana, porque Duarte era un hombre que no era un hombre de volarle, como se dice, el pescuezo a un adversario, pero Santana se lo volaba, y Cabral también. Y no solo Cabral, porque Cabral se lo mató a Pierré, no me acuerdo, Pierré, a un coronel, le cortó el cuello con un machetazo, un sablazo, en un duelo. Entonces Duarte no podía hacer eso, pero el padre de la patria es Duarte. En América Latina, todos los padres de la patria son gente sablista o fusileros. Lo he dicho otras veces aquí responsablemente. Entonces, ese muro, como dijo el presidente, el muro es un asunto legítimo, pero no es psicológico, no es sociológico, no es sanitario, he dicho yo, no es ideológico, no es un telón antinegro, no es para tapar a Haití. Ni siquiera es una línea divisoria, es una línea fronteriza, que es legal. El muro sería una línea fronteriza, no una línea divisoria. Y como línea fronteriza es una línea legal. Ahora, disuasiva. Esa es la verdad. Porque no se puede tener un espacio que se llame República Dominicana, ahí donde quieran entrar la gente como si fueran Pedro por su casa. O los animales cruzando de un... Hasta usted en su finca, usted a los animales le pone un freno. A los animales se le ponen vasos, como se dice, potreros, hay que alambrearlos, perdón. Y ese alambreado es para impedir que un animal cruce a otro sin permiso, como se dice, del dueño. Porque, señores, yo he dicho que un animal viene de Haití con más papeles que un haitiano. Porque viene por lo menos con su certifico alguno, como se decía antes. O todavía se dice en las zonas rurales, el certifico es un certificado sanitario, por lo menos con algunas referencias, porque no vamos a llamarle en sí un certificado sanitario, que es todo un pedigrí, unas informaciones más detalladas, pero es un informe de un alcalde de una pedanía cercana, y ese alcalde dice más o menos, da fe de que ese animal no es robado, que es un animal que viene de una propiedad de un señor que se llama fulano de tal y que está en el lugar tal y que va a ser trasladado al lugar tal, y es una información válida para fines de que la autoridad no se alarme al ver el tráfico o el cruce de animales. Pero los señores haitianos entran aquí sin documento. Entonces, yo creo que el mismo plan de vacunación es que le va a quitar la careta, la felonía, esa traición que hay contra la nave de Febrero, el naufragio, que lo hemos dicho aquí. Porque ahora no hay Pedro Santana. Ahora lo que tenemos es mucho Manuel
Manuel Carvajal, otro apellido Silfa, y una serie de gente que fueron colaboradores de Boyer aquí en el 1822. Hubo colaboradores y gente que hicieron carta. El Partido La Unión, felicitando que los haitianos vinieran aquí, porque sé qué fue lo que hizo Boyer. Repartir dinero y decir en las provincias cercanas a la frontera, que en la República Dominicana, si España se hacía cargo de este país, lo que venía era imperar la esclavitud como en Cuba, y entonces era muy fácil señalar eso, porque era verdad. Pero en la República Dominicana habían condiciones especiales para que no pasara eso, porque ya aquí estábamos ya, como se dice, curtidos en el ambiente de las razas o del mestizaje que había aquí, que no era un mestizaje esclavista, sino realista, por la misma pobreza, en las mismas condiciones que vivía esto, abandonado por España, la gente aquí se unía en blanco y negro, como dicen en Cuba, en la Cuba del castrato. Todavía se dice que necesidad pare mulato. Es decir, que una blanca cubana se mete con un negro y le pare a ese negro por la necesidad económica. Así de, no es por la revolución, no, es por la necesidad económica. Señores, gracias por su atención. Como siempre, le agradezco que pongan su televisor a esta hora para oír estos comentarios de Manuel Fermín. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde y Comenzando la Noche.